Adaptación a la variabilidad y el cambio climático. Intersecciones con la gestión del riesgo. Mauricio Quintero Ángel. Yesid Carvajal Escobar. Paulina Aldunce. Manizales, 2011. Resumen. Dado el aumento en la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos asociados a la variabilidad climática y o cambio climático y la mayor vulnerabilidad de las sociedades humanas frente a estas amenazas, se presenta un mayor interés en la reducción de gases de efecto invernadero por parte de la comunidad científica. Este artículo resalta la importancia de la adaptación para la reducción del riesgo de desastre asociado al tiempo, el clima y sus intersecciones con la gestión del riesgo. Se concluye que la adaptación y la gestión del riesgo deben integrarse con una visión holística para reducir la vulnerabilidad de la sociedad. Además, debe de articularse con iniciativas de mitigación para reducir las causas que generan el cambio climático, reduciendo el riesgo existente y evitando la construcción social de nuevos factores de riesgo. Palabras clave: adaptación, amenaza, cambio climático, gestión del riesgo, variabilidad, vulnerabilidad. Introducción. En el siglo XXI, las sociedades humanas enfrentan un importante aumento en la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos asociados a la variabilidad climática, VC, y o cambio climático, CC, los cuales incluyen temporales, inundaciones repentinas, sequías, ciclones y huracanes cada vez más intensos, entre otros. Paralelo al incremento de las amenazas climáticas, se evidencia un incremento de los daños y costos socioeconómicos asociados debido a que más personas están viviendo en condiciones vulnerables frente a estas. Al estar en función de la amenaza y la vulnerabilidad, el riesgo puede reducirse, aumentarse o materializarse en una emergencia o desastre, con sus consecuencias en y para la sociedad, lo que implica que el riesgo responde no solo a dinámicas naturales, sino también a dinámicas sociales que lo configuran y transforman continuamente, como se muestra en la figura 1. Figura 1. Relación entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Frente al aumento del riesgo en Colombia, la mayor parte de los esfuerzos para enfrentar el cambio climático se están dedicando a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, GEI, lo que comúnmente se conoce como mitigación. Si bien la región tiene poca participación en la emisión de GEI en el mundo, presenta grandes impactos que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad de la sociedad y al riesgo de desastres en sectores estratégicos como son los recursos hídricos, la agricultura, la salud y otros ecosistemas vitales, por lo que existe una necesidad urgente de abordar la adaptación, articular esfuerzos políticos, la capacidad institucional y el desarrollo de conocimiento en este campo. De acuerdo con Thiessen, en este contexto de mayor riesgo, la investigación en torno al cambio global se ha centrado en 1. Predecir la tasa, forma y extensión del cambio global, lo que se considera una tarea científica tradicional. 2. Proporcionar ayuda para la toma de decisiones para la mitigación, lo que ha estado vinculado a las actividades de modelación y a procesos de decisión.
Y 3. Proporcionar orientaciones para la adaptación, una tarea asumida por solo unas pocas instituciones académicas. No obstante, se reconoce que la mitigación sola es insuficiente para abordar los impactos del cambio climático y que la adaptación es imprescindible para proteger a las sociedades frente al mismo. A lo largo de la historia, los seres humanos se han adaptado al clima de los lugares donde viven. La gestión del riesgo y la adaptación al medio ambiente han sido en muchos casos la base de la evolución de la sociedad. Sin embargo, se requiere que diferentes comunidades políticas y científicas aborden conjuntamente el desafío sin precedentes de responder a un cambio acelerado del clima y otros desafíos mundiales, como la gestión integrada del agua, la seguridad alimentaria, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio y el manejo sostenible de los recursos naturales ante los acelerados procesos de la globalización, el desarrollo económico, crecimiento poblacional y urbanización, entre otros. En este contexto de cambio global, el presente artículo describe la adaptación a la BC y el CC, variabilidad climática y cambio climático. Su importancia y la relación que guarda con la comunidad de reducción del riesgo en el marco de la gestión del riesgo de desastre. La variabilidad y el cambio climático. A pesar de su extensa discusión en ámbitos públicos, el concepto de cambio climático está sujeto a distintas interpretaciones. Así, suele confundirse con variabilidad climática, el efecto invernadero o el calentamiento global. La variabilidad climática se refiere a variaciones en las condiciones climáticas medias y otras estadísticas del clima, como las desviaciones típicas y los fenómenos extremos, entre otras, en todas las escalas temporales y espaciales que se extienden más allá de la escala de un fenómeno meteorológico en particular. La variabilidad climática es manifestada, por ejemplo, por fenómenos naturales como el evento cálido de El Niño y su contraparte fría, La Niña, conocidos conjuntamente como El Niño Oscilación del Sur, ENOS. En contraste, el cambio climático se define como la modificación del clima en grandes escalas de tiempo, usualmente décadas y en relación a periodos históricos comparables, debido a causas naturales o extremas o internas a la Tierra o antrópicas y con ocurrencias en el pasado geológico. La definición aceptada por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, es diferente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reconoce el cambio climático como las modificaciones al clima debido a actividades humanas. Es importante resaltar que el cambio climático interactúa con la variabilidad climática y otros factores no climáticos, haciendo que no siempre sea posible distinguir claramente entre sus respectivos impactos, teniendo en cuenta que establecer la frontera entre variabilidad climática y cambio climático es especialmente difícil en regiones en las que se presenta una fuerte influencia de la variabilidad climática en las condiciones corrientes del clima, y que el cambio climático es uno de muchos factores que afecta al modo de vida de la gente. En Colombia, las condiciones topográficas de clima e hidrología del país lo hacen propenso al impacto de fenómenos de erosión, deslizamientos, avalanchas y amenazas hidrometeorológicas, tales como crecientes torrenciales, desbordamientos, inundaciones, huracanes y tormentas. El fenómeno ENOS causa alteraciones climáticas sobre todo el territorio colombiano que afecta todo el medio natural y el ciclo hidrológico.
Este fenómeno causa situaciones extremas principalmente en la distribución de la temperatura del aire y de la precipitación. En Colombia, durante el Niño, fase cálida, se presenta una disminución en la precipitación y un incremento en la temperatura media del aire. Se considera que sus efectos son más fuertes sobre el occidente del país. Durante la Niña ocurren anomalías contrarias, con eventos de precipitación muy intensos, estrechamente asociados al aumento de caudales. Generalmente, su impacto también se refiere a las pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas a causa de la destrucción de cosechas e infraestructura, y a desastres asociados a crecientes inundaciones, avalanchas y derrumbes. Desde una escala temporal mayor, algunas evidencias muestran que en Colombia también se ha visto afectada por el cambio climático, aunque solo emita el 0.25% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Mostraron una tendencia de calentamiento en el país y una tendencia decreciente en los caudales de sus principales cuencas. En el país, los glaciares están en retroceso. Por ejemplo, el deshielo del glaciar del Cocuy se ha incrementado notablemente, 15 metros por año, y se estima que perderá toda su cubierta antes del año 2030. Bedoya plantea que ya se perciben algunas evidencias de cambio climático en Colombia, entre las cuales se destacan la tendencia al incremento o disminución de la precipitación anual en diferentes regiones del país. 1. Tendencia al aumento. Se prevé una tendencia al incremento de la lluvia en el Pacífico Norte y Central, Magdalena Medio, Sabana de Bogotá, cuencas de los ríos Sogamoso, Catacumbo, Arauca, Piedemonte Llanero, Orinoquia Central, Amazonía Central y Piedemonte Amazónico. Lugares para los cuales el incremento de la lluvia estaría entre 10 y 15% para 2050 y entre 15 y 25% para el año 2080. Asimismo, en Vaupés, Chocó, Guainía, Amazonas, Bogotá, San Andrés y Vichada. Y 2. Tendencia a la disminución. Los lugares que en promedio para el siglo XXI presentarían las mayores reducciones de precipitación estarían ubicados en Huila, Putumayo, Nariño, Cauca, Tolima, Córdoba, Bolívar y Risaralda, donde las lluvias se reducirían cerca del 15%, con importantes afectaciones a la agricultura, la disponibilidad de recursos hídricos, la pérdida de suelos agrícolas y efectos sobre la salud por el incremento de zonas de vida de los vectores de enfermedades como la malaria y el dengue, entre otros. Ante el riesgo asociado de la variabilidad climática y el cambio climático, actualmente se acepta que debe manejarse, por un lado, reduciendo las emisiones efecto invernadero en lo que se conoce como mitigación, que de acuerdo con el cuarto informe de evaluación del IPCC 2007, se refiere a la implementación de políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio tecnológico y la sustitución, que reducen las aportes y emisiones por unidad de producción, y por otro lado, preparándose para las nuevas condiciones climáticas mediante procesos de adaptación. Adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Numerosas definiciones de adaptación pueden encontrarse en la bibliografía sobre el cambio climático. No obstante, en el contexto de las dimensiones humanas del cambio global, la adaptación se refiere al proceso, acción o resultado en un sistema, hogar, comunidad, grupo, sector, región, país,
en orden para poder enfrentar, manejar o ajustarse a alguna condición cambiante, estrés, amenaza, riesgo o oportunidad. De acuerdo con Devels, los objetivos de la adaptación pueden resumirse en tres. 1. Reducir la sensibilidad del sistema al cambio climático, que se refiere a reducir el grado por el que está o podría afectarse el sistema en sentido perjudicial o benéfico por el efecto del clima. 2. Alternar la exposición del sistema al cambio climático, que se refiere principalmente a cambiar la localización de los elementos de la estructura social, productiva o de infraestructura que se encuentran dentro del área de posible impacto de una amenaza. 3. Aumentar la resiliencia del sistema para enfrentar los cambios, que hace referencia al aumento de la capacidad del sistema de absorber impactos negativos o de recuperarse una vez haya sido afectado por una amenaza. La inmensa mayoría de las formas de adaptación se presentan a nivel local y en forma espontánea, dependiendo de las necesidades individuales y capacidades de un determinado sector de la sociedad. En otros casos, puede mediar la inversión pública, presentándose procesos de adaptación planificada, que suponen evitar decisiones basadas en consideraciones a corto plazo o información insuficiente. Las adaptaciones a la variabilidad climática y el cambio climático pueden presentarse en una gran variedad de formas y con una amplia gama de acciones, que pueden incluir ingeniería, cambios en prácticas agrícolas destinadas a producir cultivos inmunes a la variabilidad climática, por ejemplo, las resistentes a la sequía, siembra de barreras vivas, mejoras de las instalaciones de drenaje, implementación de políticas regionales y seguros, desarrollo de sistemas de alerta temprana, uso más eficiente de recursos hídricos, muy ligado a la gestión integrada de recursos hídricos, que también se considera una estrategia de adaptación. En los casos más extremos, la reasignación de mano de obra y capital agrícola a sectores más productivos y con mayores ventajas comparativas, entre otros. La ciencia y la tecnología relativas a la adaptación están, en algunos aspectos, en una etapa de desarrollo anterior al conocimiento en materia de reducción de emisiones, debido a que recientemente los problemas de adaptación han pasado a ocupar el centro de las negociaciones sobre el cambio climático. Particularmente en Colombia, se carece hasta el momento de un registro de estas prácticas, de una síntesis o descripción de sus características generales, dispersándose la información en la memoria de las comunidades y gobiernos, que no necesariamente emprenden proyectos haciendo referencia a la adaptación como objetivo de intervención. No obstante, la comunidad científica y las comunidades vulnerables han comenzado a establecer medidas de adaptación que son muy prometedoras, tanto sectorial como regionalmente. En el contexto latinoamericano se pueden resaltar algunas experiencias. En múltiples ocasiones, estas adaptaciones no se evalúan, entendiendo por evaluar la emisión de juicios basados en criterios de valor, lo que no resulta tan sencilla dado que los criterios de valor pueden tener múltiples orígenes, desde ideológicos y culturales hasta políticos, que hacen que el juicio no resulte equilibrado. Además, el cambio climático interactúa con la variabilidad climática y otros factores no climáticos, haciendo que muchas veces sea difícil distinguir claramente entre sus respectivos impactos. Las diferentes prácticas de adaptación pueden generar beneficios frente a factores climáticos y no climáticos a corto o largo plazo, existiendo también la posibilidad de que aumenten el efecto del cambio climático cuando la adaptación anticipada es insostenible. Por ejemplo,
La protección y recuperación de humedales puede ayudar a reducir la vulnerabilidad de zonas costeras frente a fuertes tormentas y oleajes asociadas a la variabilidad climática, pero que son más frecuentes y extremas por el aumento del nivel de océano asociado al cambio climático, además de aumentar la captación de dióxido de carbono. Probablemente hoy en día se requiere un rescate de la experiencia pasada, un ajuste a los métodos probados, una revaloración de lo existente y, tal vez, con los nuevos desafíos de la posmodernidad, la imaginación para crear nuevas opciones para nuevos entornos. No obstante, el limitado conocimiento y análisis de los logros, avances y lecciones aprendidas de las prácticas de adaptación actuales frente a la variabilidad climática y el cambio climático en Colombia dificulta ajustar sus características a una mayor variabilidad esperada en las condiciones climáticas futuras. Adaptación y gestión del riesgo. En los últimos 20 años, tanto en América Latina y el Caribe como en el resto de la comunidad internacional, la reducción del riesgo de desastre ha sido una de las mayores inquietudes para los gobiernos y la sociedad civil en general. Se percibe que las modalidades de desarrollo, la degradación ambiental, la construcción del riesgo y su materialización en desastres impulsaron la noción que el desarrollo sostenible solo podría lograrse si la reducción y previsión del riesgo es un componente inherente de la planificación del desarrollo en los niveles internacionales, nacionales y locales, y en la planificación sectorial y territorial. Frente a las amenazas asociadas al tiempo, al clima y a la vulnerabilidad de la sociedad, 4 diversas comunidades que, por largo tiempo, se han desarrollado y operado independientemente, han abordado el tema: reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, gestión ambiental y reducción de la pobreza. Sin embargo, el número de desastres de origen hidrometeorológico se incrementó en la última década. En el caso de América Latina, los eventos y pérdidas por desastres están asociados casi en un 75% a amenazas hidrometeorológicas, sugiriendo que el riesgo es cada vez mayor. En este sentido, se han incrementado los llamados para una mayor colaboración de estas comunidades, especialmente entre las de adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo. Particularmente, el Plan de Acción de Bali reconoce la importancia de la reducción del riesgo para la adaptación y hace llamados por estrategias de gestión de riesgos y de reducción de riesgo, incluyendo mecanismos como seguros, estrategias de la reducción del desastre y medios para manejar pérdidas y daños. Actualmente se reconoce en la gestión del riesgo un proceso permanente de reducción del riesgo actual y futuro en el marco de las acciones de desarrollo. Según Label, en América Latina y el Caribe, el concepto de gestión de riesgo es relativamente reciente. Aparece después del impacto de fenómenos como El Niño 1997-98, los huracanes Mitch y George en 1998, la tragedia de Vargas en Venezuela 1999 y los terremotos de El Salvador 2001. Su amplio uso en múltiples niveles gubernamentales, internacionales y de la sociedad civil lo sugiere como una práctica ampliamente comprendida y experimentada. No obstante, la noción de su significado está mucho más difundida que su entendimiento y aprovechamiento en la práctica. La gestión del riesgo de desastres, GR, hace referencia al control sistemático de las decisiones administrativas, la organización, las capacidades y habilidades operativas para aplicar políticas, estrategias y la capacidad de supervivencia de la sociedad o los individuos,
de manera que se reduzcan los efectos de las amenazas de la naturaleza y los peligros asociados al medio ambiente y las tecnologías. En su definición más básica, la gestión de riesgos se refiere al proceso social de reducir, prevenir y controlar permanentemente el riesgo de desastre en la sociedad, enmarcado en el desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles. Básicamente, la gestión del riesgo se asocia con acciones del ciclo de desastre, como prevención, mitigación, preparación, respuesta humanitaria, rehabilitación y reconstrucción, cambiando los procesos, procedimientos, tipos de actividad e intervención, pero siempre con el objetivo de controlar los factores de riesgo y garantizar mayores niveles de seguridad para la sociedad. La gestión de riesgos tiene dos enfoques complementarios, uno prospectivo y otro correctivo. El enfoque prospectivo se refiere a acciones y procesos que anticipan riesgo futuro, buscando preverlo y controlarlo, integrándose así a la planificación del desarrollo y del territorio. El enfoque correctivo o compensatorio que busca la reducción del riesgo existente que se ha acumulado con el tiempo a través de los patrones pasados de desarrollo. Por su parte, la adaptación es vista como un instrumento para reducir la vulnerabilidad de la sociedad y aumentar su resiliencia. En este orden de ideas, la adaptación es también un instrumento para la reducción del riesgo de desastres. La adaptación particularmente hace énfasis en la reducción de la vulnerabilidad, que es la variable con la que se puede actuar para disminuir el riesgo, debido a que sobre el componente natural, amenaza, no es posible. Los componentes prospectivo y reactivo de la gestión de riesgos son también aplicables a la adaptación. Referirse a ella es también hacerlo a la prevención o mitigación, reducción o control del riesgo dentro de la problemática de su gestión. Sin embargo, existe una importante diferenciación. La adaptación implica ajustes frente a eventos hidrometeorológicos y o cambios en las condiciones climáticas, mientras que la gestión de riesgos tiene un alcance más amplio al cubrir los riesgos asociados a amenazas geológicas, sísmicas, entre otras, que están actualmente más allá del alcance de la adaptación. Sin embargo, ambas comunidades persiguen una meta común, la reducción del riesgo de desastre asociado con el tiempo y el clima. En la tabla 1 se observa un paralelo del enfoque de las comunidades de adaptación al cambio climático y la gestión de riesgo de desastre. Tabla 1. Paralelo del enfoque de las comunidades de la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo. Adaptación al cambio climático, reducción del riesgo de desastre. Busca aumentar la resiliencia frente a amenazas. Basado en una fuerte base científica, basado en la ingeniería y las ciencias naturales. Perspectiva desde las ciencias ambientales, enfoque tradicional de exposición a eventos y soluciones técnicas. Altamente interdisciplinaria, cambio en el enfoque de respuesta y reconstrucción a la prevención. Perspectiva a largo plazo, perspectiva de corto plazo con tendencia a largo plazo. Escala global, escala local. Perspectiva desde la vulnerabilidad, basado en la comunidad. Paulatinamente se ha observado un acercamiento entre la adaptación de la variabilidad climática y el cambio climático con la gestión de riesgos, debido en parte a que presentan objetivos similares en términos de la búsqueda de construir resiliencia frente a las amenazas. Las dos buscan reducir la vulnerabilidad de las sociedades frente a amenazas, mejorando métodos para anticipar, resistir, manejar y recuperarse de su impacto,
y a la convergencia de algunos de sus puntos clave, entre ellos los identificados por Tomala. 1. Las comunidades de adaptación y gestión de riesgo han desarrollado una amplia gama de herramientas analíticas y metodológicas basadas en la gestión de riesgos para determinar el riesgo, la vulnerabilidad y para identificar oportunidades de acción. 2. La comunidad de gestión de riesgos está adoptando cada vez más un enfoque prospectivo, acercándose a la perspectiva de considerar la vulnerabilidad en el largo plazo, como lo hace la comunidad de cambio climático. 3. La adaptación a la variabilidad climática y el cambio climático pone cada vez más énfasis en mejorar la capacidad de los gobiernos y de las comunidades para enfrentar la vulnerabilidad existente frente a la variabilidad climática y los extremos climáticos, involucrándose en acciones a la comunidad de gestión de riesgos. 4. Para ambas comunidades, la reducción de la pobreza es un componente esencial para reducir la vulnerabilidad frente a amenazas naturales y el cambio climático, porque la inadecuada distribución de la riqueza genera pobreza, que es una condición y un determinante de la vulnerabilidad. 5. Ambas comunidades reconocen cada vez más la importancia de administrar sosteniblemente los elementos naturales y la biodiversidad para asegurar la resiliencia de los ecosistemas y los modos de vida. 6. Tanto la adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático como a la gestión de riesgos necesitan ser ligadas a las actividades y procesos de desarrollo. Sin embargo, el reto actual para las comunidades de adaptación y la gestión de riesgos es explorar el desarrollo de un marco conceptual compartido que permita superar las barreras que impiden su integración más cercana de una manera que se pueda crear una sociedad estratégica de apoyo mutuo que asegure que los esfuerzos no se dupliquen. Por ejemplo, en el campo del cambio climático, la mitigación se refiere a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que en la mitigación de desastres se refiere a reducir la vulnerabilidad que se presenta frente a las amenazas del cambio climático. No obstante, como la reducción del riesgo de desastres se ha reconocido inherente al desarrollo humano sostenible, la unificación de las comunidades de gestión de riesgos y de adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático es inevitable, abriéndose una oportunidad para contribuir de manera importante para enfrentar integralmente varios desafíos mundiales como gestión del agua, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza y manejo sostenible de los recursos naturales. En términos de integración entre adaptación y la gestión de riesgos, empiezan a conocerse los primeros avances. Particularmente para América Latina, existen un número de áreas donde la integración podría ocurrir, incluyendo ordenamiento territorial, desarrollo de proyectos piloto de adaptación, selección y difusión de las mejores prácticas en ambas comunidades, consideración del riesgo asociado al clima en la planeación de los proyectos de inversión y desarrollo, entre otros. En el caso colombiano, esta integración de la adaptación a la variabilidad climática y el cambio climático y la gestión de riesgos se hace cada vez más necesaria, teniendo en cuenta las recientes inundaciones de 2011, mostraron una mayor intensidad de las amenazas asociadas al ENOS y una mayor vulnerabilidad de la sociedad, que indica la necesidad de mejorar mecanismos de respuesta y realizar una mejor gestión del riesgo en los diferentes planes de desarrollo locales, regionales y nacionales. La integración requerirá de nuevas estrategias y marcos normativos, y especialmente de la imaginación para la creación de nuevas opciones de aprovechamiento de las oportunidades actuales. En el caso colombiano, existen herramientas que pueden facilitar la integración,
Por ejemplo, la gestión del riesgo es uno de los requerimientos establecidos en la Ley 388 de 1997, que establece la obligatoriedad de los municipios de formular y revisar planes o esquemas de ordenamiento territorial, que entre otros aspectos deben contener unos determinantes y componentes de carácter ambiental, los cuales se constituyen en normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes, entre ellos los determinantes ambientales relacionados con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de riesgos naturales. Último aspecto en el que se incluyen las amenazas asociadas al tiempo y el clima. Por lo tanto, el tema del cambio climático también debería incluirse en la ejecución de los planes de desarrollo y los planes básicos, esquemas y o planes de ordenamiento territorial, en el componente educacional para la reducción del riesgo, en la definición de áreas habitacionales que excluyan la construcción de viviendas en los lugares bajos, zonas de pendientes pronunciadas en las inmediaciones de cauces de ríos y quebradas, basado en las normas técnicas de sismo resistencia. Adicionalmente, deberían promoverse las construcciones que reduzcan el consumo energético, el desarrollo de energías alternativas, estructuras para el reciclaje de agua, áreas para la regulación de temperatura, sistemas de transporte masivo y rellenos sanitarios que reduzcan emisiones, entre otros. Conclusiones. Considerando que la mayoría de las víctimas y pérdidas en desastres actuales son de origen hidrometeorológico y que el cambio climático introduce nuevas dimensiones a la construcción social del riesgo, es importante abordarlo con una visión integral, aprovechando y vinculando la adaptación de la gestión de riesgos como enfoques transversales para abordar el desarrollo sostenible y reducir la vulnerabilidad de la sociedad, además de articularlo con iniciativas de mitigación para reducir las causas que generan el cambio climático. Si bien ambas comunidades, adaptación y gestión de riesgos, persiguen una meta en común, la reducción del riesgo de desastre asociada con el tiempo y el clima, es importante notar que la adaptación climática implica ajustes frente a eventos hidrometeorológicos y o cambios en las condiciones climáticas, mientras que la gestión de riesgos tiene un alcance más amplio al abordar estos y otros riesgos. De la misma forma que los desastres, la adaptación se encuentra íntimamente relacionada con los procesos de desarrollo humano. Por una parte, la materialización del riesgo asociado a la variabilidad climática y al cambio climático pone en peligro el desarrollo, y por otra, las decisiones en materia de desarrollo en todos los niveles pueden generar nuevos riesgos. Sin embargo, la inclusión de la adaptación y la gestión de riesgos en los procesos de planificación para el desarrollo permite reducir el riesgo existente y evitar la construcción social de nuevos factores de riesgo en las sociedades. Por lo tanto, vincular la adaptación y la gestión de riesgos es una gran oportunidad para enfrentar integralmente y de manera coordinada varios desafíos mundiales como gestión del agua, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, manejo sostenible de los recursos naturales y los desastres, lo que implica mejorar la efectividad y sostenibilidad de estas acciones, además de mejorar la eficiencia en el uso de recursos humanos, financieros y naturales. Por tal motivo, habrá que trabajar sobre un marco conceptual compartido y en formas organizativas con la coordinación de agencias de cooperación, autoridades ambientales e instituciones de los gobiernos, coordinación de acciones y proyectos, toma de decisiones e instancias de gestión que permitan el desarrollo coordinado de acciones integrales.
Para operativizar el vínculo entre adaptación y gestión de riesgos, es importante abordar los componentes prospectivo y reactivo de la gestión de riesgos en la adaptación. La adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático, articulada a la gestión de riesgos, debe fortalecer los medios de vida y tener efectos positivos independientemente de lo que ocurra con la variabilidad climática y el cambio climático. Debe contribuir a reducir la sensibilidad del sistema al cambio climático, alterar la exposición y aumentar la resiliencia del sistema para enfrentar los cambios. En el marco de las realidades locales, la política, las instituciones, la historia, la cultura y las características propias de cada lugar. En el caso en que el riesgo se materialice en un desastre o emergencia, las prácticas de adaptación deben facilitar la respuesta, la planificación y reconstrucción de las estructuras físicas y socioeconómicas de manera tal que fortalezca la resiliencia y se reduzca la vulnerabilidad de la sociedad ante futuros cambios en las condiciones climáticas.